comenzando nuestro repaso general hoy con algunos puntos de vista un poquito más fuertes, digamos, que los últimos días. Nos falta el capitán Singer, sí, en la transmisión que salió en segundo del estudio, pero esperemos sumarlo rápidamente. Sí, fue a buscar pertrechos, Marcelo. Exactamente. Nosotros nos estamos tomando muy en serio la cuestión de la amenaza venezolana de darle batalla a la Argentina y estamos especialmente preocupados por el asunto. No es un chiste, estamos preocupados de verdad. Esta gente capaz de cualquier cosa. Acá preguntan, Willy, ¿qué va a pasar con el dólar? Sí, bueno, por ahora, exactamente. Por ahora nada, digamos. Mientras tanto vamos a dejar para el final el asunto de Venezuela y vamos a ocuparnos de los temas que más nos preocupan en este momento. Empezando por el hecho de que hay hoy una crónica muy interesante publicada por La Nación, firmada por la periodista Maya Jastrzeblaski, que es una periodista muy genial, que se titula "Convocan a los ministros para despertarlos de la siesta", ¿no? Hemos tenido una confirmación esta mañana de este hecho, conversando con el ministro de Educación, con el ministro Jaime Persic, exactamente, que estaba en una circunstancia muy exótica respecto de una cuestión tan grave como es un paro docente por razones de carácter penal, ¿no? Él dijo que no era su incumbencia, que no era su tema, que no podía interferir, que le parecía muy importante, pero que no podía hacer básicamente ninguna cosa, ¿no es cierto? A mí me llamó la atención la falta de compromiso, digamos, del ministro de Educación de la Nación respecto a un tema tan relevante como este. Un señor llamado Santiago Gutman, dirigente sindical de Chubut, a pesar de que nació aquí en la provincia de Buenos Aires, y un dirigente muy combativo del gobierno de Chubut, fue filmado mientras producía graves desmanes en una protesta docente en su provincia, en Chubut, intentando quemar la legislatura de la ciudad, de la provincia. Fue obviamente sometido a cuestiones judiciales, a un proceso judicial, y hoy justamente puede ser condenado a una pena de prisión de entre 3 y 10 años, justamente por producir desmanes, no por protestar, no por quejarse, no por pedir, no por reclamar, no por ejercer su derecho a la huelga, o su derecho a por producir actos de violencia, que son cosas muy distintas, ¿no es cierto? Esto produjo un delirante paro docente convocado por CETERA para el día de hoy, cuyo alcance, por supuesto, desconocemos. Perdón, es difícil saber si el paro va a tener mucho o poco acatamiento, que es una palabra horripilante que se utiliza para medir el impacto de un paro, pero en cualquier caso es una muestra de que Argentina, además de su crisis, ha perdido todo sentido común, ¿no? Todo sentido común. Y este rasgo del sentido común se verifica no solamente en este punto, sino en el resto de los temas del día. Hay uno con Nicaragua que ni les cuento, que me lo guardé para este resumen, ¿no es cierto? Bueno, entonces hoy tenemos a un gabinete que se lo intenta despertar de la siesta, y esta tarea está en manos de dos personas que han estado durmiendo la siesta durante algún tiempo, pero se ve que se despertaron. Uno es el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Sergio Massa, que participa hoy de su primera reunión de gabinete, y el señor Olmos, que pasó a ocupar el cargo de vicejefe de gabinete, siendo una persona muy cercana al ministro al presidente de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, así que esta gente tiene como propósito despertar al gabinete de la siesta. Les va a costar trabajo, digamos, yo procuré esta mañana hacer mi aporte, que es despertar de la siesta al ministro de Educación, creo que sin éxito, pero tal vez el señor Olmos pueda lograr lo que yo me propuse esta mañana sin lograr mayores resultados, ¿no? Le van a pedir a los ministros que fijen 10 metas, ¿no es cierto? Bueno, era hora, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este contexto hoy ocurre este delirante paro docente que se conecta además con otro asunto, también vinculado con la educación, y que finalmente termina siendo bastante más importante que los temas económicos que hemos tratado hoy con la gente de la Nación, con Willy y demás, ¿no? Que es el paro docente, a propósito del caso del señor Santiago Gutman, y el rechazo que ha formulado el gobierno en el día de ayer a través de la portavoz. Debí haberle preguntado esto al ministro de Educación y no me di cuenta, ¿no? Les pido disculpas. El gobierno ha rechazado la idea de Horacio Rodríguez Larreta de conectar la asignación de planes con los chicos en las escuelas, que es una idea
obvia, ¿no es cierto? Así Obvia, habían sido obvia, presentados, obvia, habían sido presentados, Marcelo, al principio, digamos. Claro, y que la ciudad le va a quitar el beneficio a las familias que no manden a sus hijos a la escuela dentro de ciertos parámetros. Tampoco es una cosa que los manden al colegio con la policía, es una cosa bastante simple. Pero efectivamente la portavoz del presidente Fernández, la señora Cerruti, cuestionó a Larreta porque le quiere quitar los planes a la gente. Ese es el argumento, ¿no es cierto? Larreta, con todo criterio, convocó al gobierno a que haga lo propio, es decir, que toda la repartición de planes en la Argentina esté conectada con la cuestión educativa. Pero sospecho que Horacio Rodríguez Larreta no va a tener éxito en su planteo, siendo que el gobierno toma todo en el plano político, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna forma de que alguien produzca una contribución y que digan, che, mirá, qué buena idea tuvo este tipo, ¿no? La verdad que debemos haberlo hecho antes, vamos a poner el énfasis en el asunto, gracias por la idea, una cosa como mínima, como básica, ¿no? Hasta algo como, si se quiere, educado en términos democráticos, ¿no? O sea, Larreta no planteó reprimir a los padres, ¿no? Ni planteó quitar los planes, simplemente planteó algo obvio, que es conectar los planes con los colegios, ¿eh? Claro. Sobre todo en un país que tiene dificultades muy serias con la educación, pero bueno, los dos asuntos me parece a mí que se conectan unos con otros, ¿no? Tengo pila de mensajes que recibo que lamentablemente no puedo leer mientras hablo, y tengo muchísimos mensajes en el Instagram en este momento que tampoco puedo leer. Pero bueno, en cualquier caso, gracias a todos. Dicho esto, tenemos esta mañana este tema, yo creo, como tema principal de la Argentina, ¿no? Que son dos asuntos que se conectan, ¿no? El paro docente relacionado con el caso del señor Goodman, un delirio, y este rechazo a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, rechazo porque sí, ¿no? Porque lo dijo Larreta, ¿no es cierto? No importa la medida, lo que importa es quién la propone, digamos. Exactamente. Así que bueno, hoy tenemos un paro docente, repito, cuyo alcance yo personalmente no tengo ningún modo de establecer a esta hora de la mañana. En segundo lugar, tenemos el tema económico, ya hemos hablado bastante, pero vale la pena pegarle a esto un repaso. Ayer hubo una suerte de alivio por parte del ministro Massa, que logró postergar vencimientos por 2 billones de pesos de deuda emitida por el gobierno, que vence ya y que fue postergada para el año que viene. La famosa deuda en pesos, que está generando tantas complicaciones. Una parte, ¿no? Una partecita, ¿no es cierto? Una parte. Ahora, cuando yo me puse a hablar de la historia de esta refinanciación de ayer, me encontré con que la mayoría de esta deuda está en manos de 2 entidades públicas. Claro, ¿no? claro. El Banco Central y la ANSES. Así ¿no? es. Que el Banco Central está fundido, ya lo sabíamos, y ya no estoy aportando ninguna novedad. Pero la ANSES se ha llenado evidentemente de bonos del gobierno. Que la ANSES está recontrafundida, Marcelo. Exactamente. Entonces, la ANSES ha utilizado los recursos de los argentinos para financiar al gobierno, comprando bonos con tasas estrafalarias, cuyo destino es por lo menos una reestructuración, sino un default. Claro. Seamos francos. Por eso la brecha, claro. Los va a pagar Magoya, ¿no es cierto? Sí, porque son muchos billones de pesos y por lo tanto muchos millones de dólares. O los van a terminar licuando, claro, y esto va a afectar a los fondos del ANSES y por lo tanto de los jubilados, o van a terminar defaulteados. O ambas cosas. Entonces acá hay una gran irresponsabilidad del ANSES. Hay muchas cosas productivas en las que el ANSES podría invertir, por ejemplo en vaca muerta, ¿no es cierto? O en hacer cohetes, o en poner satélites en el aire, en vez de estar comprándole deuda a un gobierno que la va a defaultear. La señora Raberta maneja los fondos no de ella, ni siquiera del gobierno, son fondos de los jubilados, son fondos de los argentinos. Para eso se estatizaron, Marcelo. Hay que recordar que para eso el kirchnerismo estatizó los fondos de pensión. Cuando yo leo esta mañana alivio porque Massa logró refinanciar la deuda y veo que se la convenció básicamente a la ANSES, bueno, a ver, me parece que tenemos un problemón acá, si es que la ANSES está llena de títulos emitidos por el gobierno y eventualmente por el Banco Central. Por el gobierno me imagino básicamente, ¿no es cierto? Ayer el Banco Central vendió otra vez 60 millones de dólares de reservas, suma 2.100 millones de dólares perdidos en las últimas 28 ruedas. El presidente del Banco Central ayer dijo, tuvimos niveles de reservas más bajos
y que esto, si pudimos afrontar la situación, yo no creo esto. No en este gobierno. No en este gobierno, sí, me parece que estamos en un extremo de niveles bajos de reservas, y sugirió que ya estaban utilizando los swaps chinos, que me parece que lo ha dicho para despejar la noción de que se están utilizando depósitos en dólares de los bancos y por lo tanto de los depositantes de los bancos para compensar la falta de dólares. Todo muy peligroso, ¿no es cierto? Todo muy peligroso. Por eso me pareció muy importante el trabajo que esta mañana presenta nuestro colega Esteban Lafuente de La Nación, lo presentó ayer, hablamos con él esta mañana, respecto de que a esta situación le quedan 15 días, ¿no? Y me pareció un dato efectivamente muy, muy, muy relevante. En este contexto, el gobierno le está pidiendo a las cerealeras que adelanten dólares, que las cerealeras, me imagino que consiguen cuando los ¿cómo se llama? Los productores agropecuarios les venden su producción. Claro. Cosa que parece que no estaría ocurriendo. Claro, por eso ahora les dicen que pueden traer los dólares y guardarlos en dólares, en los bancos argentinos, ¿no? Tema que sí, bueno. Claro, para que los agarre el Banco Central. Claro, pero esos dólares son privados, son depósitos en dólares, no son reservas, digamos. Por supuesto. Bueno, el otro capítulo disparatado de ayer fue el que protagonizó el presidente Fernández en un acto sin Sergio Massa, bajo el argumento de que Massa estaba ocupado con la refinanciación de la deuda, que habrá sido un llamado telefónico con la ANSES, ¿no es cierto? O sea, a ver, él tenía dos clientes para negociar, ¿no es cierto? El Banco Central y la ANSES. O sea, eso significó que Massa no concurriese al acto protagonizado por el presidente López Zamora, inaugurando un mercado junto a Axel Kicillof y al jefe de gabinete de la provincia, Martín Insaurralde. Allí el presidente postuló que vamos a convocar con Sergio, dijo, a empresarios y sindicalistas para alinear precios y salarios por los próximos 60 días. Los argumentos ya de por sí de esta pavada son aún más desopilantes, ¿no? Porque el presidente ha convocado a abandonar el individualismo, ha acusado a los especuladores y ha dicho que los argentinos necesitan un poco de estabilidad, ¿no es cierto? Entonces el presidente dijo, para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad, ha convocado a un pacto por 60 días, ¿no es cierto? Claro, bueno. Siempre además en la presunción de que la economía o las medidas económicas o la inflación no dependen del gobierno, sino que dependen de los sindicatos y de las empresas privadas, ¿no? Y de los especuladores. Y de los especuladores, por supuesto. Así que bueno, sin Sergio Massa, el presidente balbuceando, lamentablemente, cuestiones que no tienen ningún sentido. Me llama la atención que el presidente no advierta esto, ¿no? Pero bueno, es así. Recordemos, Marcelo, que en su momento Cristina dijo que la inflación es porque sube el dólar. Sí. Como sube el dólar, después suben los precios. Uy, se me enfrió el café por hablar tanto. Bueno, bueno, voy. Bueno, ayer Brasil anunció una deflación durante el mes de julio del 0,68% que se logró. Saben que yo no tengo ninguna simpatía por el presidente Bolsonaro, ninguna, me parece un tipo peligroso, pero el tipo logró efectivamente, bajando impuestos, bajar la inflación. Mañana se anuncia esto que comentó Willy, el tema del PIST y el PEST. Sí, vamos a ver, bueno. Sí, vamos a ver si se anuncia. Debería anunciarse. ¿Qué tarifas derivan de esta situación? Muy interesante el dato de la industria de chacinados en Argentina, la Cámara Argentina de Industria de Chacinados y Afines, y esto incluye a los legendarios y alucinantes salamines argentinos. ¿Cómo no? Un abrazo a la gente de Colonia Carolla, Marcelo. Sí, de Tandil. Claro, de Tandil también, claro. Que eventualmente estarían a punto de quedarse sin insumos y como consecuencia de lo cual podríamos quedarnos sin nuestros maravillosos salamines. Claro, falta ¿sí? Piolín, Marcelo. Bueno, acá nos metemos ya en asuntos un poco más escabrosos, porque el viernes próximo la OEA va a discutir las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ¿no es cierto? Que como todo el mundo sabe son muy graves, ¿no es cierto? Son graves no solamente porque hay estas violaciones, persecuciones a la prensa, persecuciones a la iglesia, a obispos, a qué sé yo, a ciudadanos, sino porque además el conjunto de la dirigencia política nicaragüense está presa.
y está presa por muchos años. No es que inventaron un asunto y se lo sacaron de encima para que Ortega ganara las elecciones. Lo mandaron en cana 10, 15 años, todos acusados de lavado de dinero, ¿no es cierto? Entonces Argentina por el momento no se ha expresado al respecto. Esta discusión va a ocurrir, según leo esta mañana en el diario La Nación, firmado por el gran periodista Jaime Rosenberg, que Argentina no presenta su aval para semejante discusión. Si esto es cierto, y estoy entendiendo bien lo que está pasando, que Argentina no fije posición respecto de un asunto tan evidente y tan elocuente que afecta a la región, esto es, un país que ha detenido al conjunto de su clase política a la cárcel, digamos, y ha violentado las normas más básicas de la democracia, esto ya habla muy mal del presidente Fernández. O sea, ya no es solamente Cristina Kirchner o el señor Larroque quienes descreen de los formatos republicanos y democráticos, sino que sería además el presidente Fernández, que tiene una responsabilidad en la política exterior de la Argentina, y esto no puede dejarse pasar, no se puede dejar pasar. Ya el presidente ha actuado de abogado de Nicolás Maduro, le ha prometido a Vladimir Putin ser la puerta de entrada de Rusia en la región y ha dicho las barbaridades más espeluznantes respecto de la situación internacional. Se ha negado a apoyar a Ucrania, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, si Argentina, en el seno de la OEA, por sus rencillas personales con el señor Almagro y por la influencia de la señora Kirchner y del embajador, ¿cómo se llama? El embajador Raimundi, la Argentina no se manifiesta, no presta su aval a que la OEA debata esta historia, ya estamos hablando de un presidente que ha perdido todo el sentido de las proporciones de las cosas, ¿no? Esto es peor que lo que dijo anteayer el señor Larroque, que había dicho que no hay país sin Cristina. Bueno, obviamente que es un tema también en la evolución de la causa de vialidad. Ayer el fiscal Luciani dijo que a su juicio Báez, Néstor y Cristina eran la misma cosa. El fiscal encontró un formato de pagos ilegales a Báez que se utilizó en un total de 1.317 veces, una suerte de canal ilegal y secreto para que Báez cobre más rápidamente que el resto de los proveedores del Estado, y obviamente frente a la elocuencia de las pruebas que el fiscal Luciani está presentando, Cristina Kirchner volvió a cargar con el tema del fútbol, ¿no es cierto? Y ayer hizo un tuit, una serie de tuits muy infantiles, digamos. Creo que mis hijas, Poppy, Delfina y Clarita, escriben cosas en las redes bastante más sofisticadas que la señora Kirchner, ¿no? Fútbol para pocos, escribió, ¿no? ¿Se acuerdan del papelón de Macri cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en la Quinta de los Abrojos? Bueno, yo recuerdo unos cuantos papelones de la señora Kirchner en materia internacional. Por ejemplo, cuando en la nariz del presidente Obama reclamó por los derechos humanos de Osama Bin Laden, ¿no? O cuando dijo que ISIS era una invención de Hollywood, ¿no? Bueno, cada presidente hace sus pavadas en materia internacional y Macri se habrá entretenido mostrándole un glorioso gol de su equipo al presidente de China, que es un tipo inmutable, viste que no se inmuta, el presidente de China es un tipo, parece una máquina, ¿no es cierto? Es un tipo que yo creo que no existe. ¿Vos sabés que yo creo que no existe? No, juega 3-4 jugadas adelante, Marcelo. Yo creo que es un tipo que está manejado por una máquina, ¿no? Como Fantini, ¿no? Claro, no es humano el presidente de China. Eso puede. Entonces le habrá dicho, qué golazo, presidente, qué sé yo, qué le habrá dicho, no importa. Entonces ya especula con que el hecho de que Macri hizo un gol, el gol se lo hizo ¿a quién? Dice que adivinen, al equipo llamado Liverpool, integrado por el fiscal Luciani y por el juez Jiménez Uriburu. Entonces, el hecho, a juicio de la señora Kirchner, una exitosa abogada penalista, de que Macri le haya hecho un gol a Luciani, muestra el lofer, ¿no es cierto? O sea, por eso vuelvo a la idea del sentido común, estamos todos locos. Ahora, es cierto que esta estupidez del gol de Macri va a perturbar la investigación, y van a empezar a hacer apelaciones y van a empezar a decir que ¿cómo se llama? Que Macri, que los jueces, la mesa judicial, y bueno, ahí está. Bueno, así que Macri mostrándole un gol a Xi Jinping, bueno, qué sé yo, ponele.
Bueno, obviamente que hay especialistas como el doctor Sapsay que han afirmado que esto no significa ninguna clase de causal de recusación, pero obviamente esto no va a ser registrado por la señora Kirchner ni por sus abogados, al punto tal que el inefable diputado Eduardo Valdés ha convocado una marcha para este próximo día sábado, junto con el juez militante Ramos Padilla y con el asesor bonaerense Jorge Rachid, que es el que postuló que con nosotros en Radio Mitre en su momento, que Pfizer pretendía quedarse con los glaciares para darnos las vacunas, una marcha en reclamo de la democratización de la justicia, y obviamente en apoyo a esta instancia tan dramática que vive la ciudad de Kirchner. Van a tener que hablar con Rodríguez Sá, me parece, estas personas, porque quien está trabando el proyecto en el Senado, por suerte, de provincializar la Corte es justamente el senador Rodríguez Sá. Bueno, y finalmente llegamos al capítulo venezolano. Vamos a pasar después, antes de irnos, un compilado de los extravíos que han planteado tanto Nicolás Maduro como sus funcionarios. Ayer Venezuela calificó de falso positivo el atentado a la AMIA. Mirá vos. Una cosa muy agresiva con la Argentina, por supuesto. Casi 90 muertos, ¿no? Claro, casi. El teniente coronel César Pérez reclamó a la Argentina por el avión, siendo que esto representa un grave daño patrimonial para Venezuela. Ayer el señor Pedro Carreño, que es un diputado de la Asamblea Constituyente de Venezuela, ha calificado de pelele, de títere y de algo llamado jarabolas al presidente Fernández, porque se posee un títere de Estados Unidos. Señor Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional de Chavista, cuestionó a Infobae y a Clarín bajo el argumento de que mienten respecto de la cuestión del avión, y ha habido ayer incluso marchas en la ciudad de Caracas en contra de la Argentina por el hecho de que el gobierno argentino no quiere devolver el avión, involucrado en cuestiones muy tortuosas y muy oscuras, ¿no es cierto? Al punto tal que el régimen del presidente Maduro ha puesto como condición para retomar el diálogo con la oposición en Venezuela que Argentina devuelva el avión. Por eso, Nico y yo hemos juntado un conjunto de voluntarios valientes y audaces para devolver el avión a esta gente y evitar no solamente una confrontación en Venezuela, sino esta batalla que el presidente Maduro le ha ofrecido a Argentina. Nos ha presentado batalla, ¿no es cierto? Y nosotros lo que queremos con el capitán Singer es justamente evitar ese inútil derramamiento de sangre que podría ocurrir por esta cuestión del avión, ¿no es cierto? Así que estamos en eso. Hemos convocado a nuestros amigos los escoceses, que son bravíos combatientes, para cortar la autopista Richeri, secuestrar el avión y devolverlo a sus verdaderas manos, los iraníes, ¿no es cierto? Bueno, ayer, para finalizar, y temas más serios en el plano militar que hubo una serie de explosiones muy graves en Crimea. Saben ustedes que Crimea es una península estratégica, históricamente estratégica, que fue tomada por los rusos hace ya mucho tiempo, si no me equivoco, Willy, en 2008, ¿no? Claro, exactamente. Y se la apropiaron y pertenecía a Ucrania. Ayer, según el New York Times, un alto oficial ucraniano hizo volar en pedazos una base aérea rusa en Crimea. Y esto ha generado, obviamente, un anuncio de represalias rusas muy grave. Al punto tal que la OTAN ha comenzado a presentar inquietud por un eventual ataque de Rusia en la frontera de Polonia y Lituania, que podría desencadenar, obviamente, una situación mucho más complicada de la que estamos viendo. Y arriba de esta locura se suma la otra manejada por un equivalente, digamos, un equivalente a Putin, que se llama Xi Jinping, el presidente chino, cada vez más radicalizado. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, perdón por la autorreferencia, que este tipo se había vuelto muy peligroso, ¿no es cierto? Efectivamente, ayer el New York Times presentó un trabajo que fue reproducido aquí por La Nación, en su portal de ayer a la tarde, mostrando hasta qué punto Xi Jinping se ha vuelto un tipo muy complicado, ¿no es cierto? Muy radicalizado, ¿no es cierto?, en comparación con sus ya radicalizados antecesores, ¿no es cierto? Y China ha anunciado que no tiene ninguna intención de detener sus ejercicios militares
alrededor de Taiwán y ha anunciado que rompe su promesa de no utilizar armas contra Taiwán. Por lo tanto, tenemos una situación doblemente complicada que está empezando a afectar la vida cotidiana de los países, ¿no? Por ejemplo, hay un gran despelote en Gran Bretaña, por ejemplo, porque el gobierno del saliente Boris Johnson empezó a cortar la luz, ¿no es cierto? Y a subir las tarifas. Por lo tanto, me parece que tenemos que empezar a mirar cómo Rusia y China están, digamos, empiojando la vida interna de muchos países afectados por este extravío que al momento nadie pudo controlar. Así que bueno, con esto creo que estamos repasados en todos los temas que tienen importancia en este día de hoy, miércoles 10 de agosto. Romy, gracias. Un placer, Willy, gracias. Esperamos la vuelta del capitán Singer inmediatamente, sí, y vamos a pasarles un compilado de las amenazas que hemos tomado muy en serio, de parte no de la película Bananas de Woody Allen, no, ni claro, tampoco del General González de Alberto Olmedo, sino del mismísimo Nicolás Maduro, que ha ofrecido presentar la batalla a los argentinos. Y aquí estamos Nico y yo y nuestros amigos para ofrecer la otra mejilla, ¿no es cierto? Sin duda, Marcelo. Exactamente. Ya venimos. No le voy a decir a la bola por la hora y el respeto. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas. No se ocupe de sus problemas, señor Fernández, y entréguele el avión a los venezolanos, que ese es de todos los venezolanos y las venezolanas. Fernández, que demuestre si es un títere del imperialismo o verdaderamente gobierna a ese país. Déjense decir barbaridades. Todos esos productores de mentira, esos medios de comunicación, el Clarín, Infobae, el avión francés, iraní, venezolano, no. Por el avión que nos tienen secuestrados y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. No le voy a decir a la bola por la hora y el respeto.